Entonces, buenas noches, estimados estudiantes. Es un placer saludarles el día de hoy, lunes 28 de marzo, siendo las 7:17 de la mañana, de la noche, perdón. Vamos a dar inicio a nuestro segundo CIPAS del curso de Fundamentos de Microeconomía, el cual tiene como objetivo analizar y comprender el proceso de optimización seguido por el productor. En nuestra fase anterior revisamos aspectos muy importantes referentes a la teoría del consumidor, teniendo en cuenta que la teoría del consumidor, pues como su nombre lo dice, es la contraparte del productor. Mientras que los productores producen, las familias consumen, mientras el productor, que corresponde al agente económico correspondiente a las empresas, producen, las familias como agente económico consumen. Entonces, no siendo más, son 6 ejercicios básicamente. El primero, que es una isocromata y cuáles son sus principales características. Yo creo que con esto no hay rollo, ¿no? Si por el parte de la teoría del consumidor teníamos unas curvas de indiferencia, en este caso las isocuantas aplican para la teoría del consumidor. ¿Tienen dudas sobre las isocuantas? ¿O todo está claro? ¿Ninguna? Tutor, yo esa parte sí no la entiendo muy bien. ¿Qué dudas tienes? Lo de la isocuanta. Listo. ¿Ya revisaste la definición? No, señor, aún no. Listo. Entonces, las isocuantas son el espejo, por decirlo así, de las curvas de indiferencia. Recuerden que dentro de los fundamentos de microeconomía, permítanme a ver, formas. Nuevamente vamos a realizar nuestra gráfica. Un plano cartesiano, recuerden que siempre partimos de nuestro plano cartesiano, entonces tenemos el eje de las ordenadas y tenemos el eje de las abscisas. ¿Cuáles serían las condiciones, es decir, las variables que irían en las ordenadas y en las abscisas? Precio y cantidad, profe. O en este caso como costos de producción y trabajo, tal vez. ¿Cuáles serían los factores productivos en este caso? ¿Cuáles serían nuestros factores productivos? Capital y trabajo. Exacto, muy bien. Entonces, esos factores productivos conforman nuestro plano cartesiano. Entonces, ¿cuál factor iría en las abscisas y cuál factor iría en las ordenadas? No han revisado la lectura, ¿verdad, chicos? En las ordenadas sería como el capital, ¿no, profe? Y en las abscisas el... Capital. ¿Cómo se representa capital? Con la K era, profe. Ajá. Y Y el... las abscisas, Esa era la L, el trabajo. abajo. Esta es nuestra forma de representar el plano cartesiano. Ahora, la isocuanta, al igual que la curva de indiferencia, nos muestra el mayor nivel. Aquí en este caso no es de la utilidad, sino de producción. ¿Listo? La combinación es el nivel de producción a partir de diferentes niveles de producción, combinando X cantidad de capital y X cantidad de trabajo. ¿Es claro? Obviamente, pues ustedes van a revisar
los documentos, van a revisar las lecturas, pero a diferencia de en las curvas de diferencia que medíamos, En la curva de diferencia era la cesta, ¿no? De consumo, ¿no? pero ¿qué medía la curva de diferencia? El nivel de utilidad. Exacto, el nivel de utilidad. Acá, en la teoría del productor, pues no podemos hablar de utilidad, porque ¿qué hacen las empresas? Producción. Exacto. Entonces lo que vamos a analizar con las isocuantas es, con una combinación de factores productivos, cuál es el nivel mayor de producción. ¿Está claro? Eso es así a grandes rasgos. ¿Listo? Porque pues Sí, como señor. usted lo sabe, es tarea de ustedes revisar los recursos dispuestos en nuestro entorno de aprendizaje, en revisar, realizar las respectivas lecturas y pues obviamente dar respuesta a los ejercicios. Entonces así, a grosso modo, las isocuantas nos representan el nivel de producción, máximo nivel de producción a partir de una combinación de factores de capital y trabajo, de una cantidad determinada o una cantidad X de trabajo y una cantidad X de capital. ¿Listo? ¿Claro? Obviamente, muchachos, si van a colocar definiciones, reiterarles la citación, ¿no? Ojo con la citación, ojo con las normas APA. Recuerden que si no son definiciones suyas, pues citar cuál es la fuente. Listo, de acuerdo con las normas APA. Realizar la gráfica y analizar, pues, el ejercicio, esa misma gráfica. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor, por mi parte, ya entendí esa parte. Gracias, tutor. Listo. Vamos con el ejercicio 2. A ver. Por un lado, la teoría del consumidor nos mostraba la relación marginal de sustitución, ¿cierto? Acá, en la teoría del productor, pues tenemos igualmente una relación marginal de sustitución de factores que nos va a generar el mismo nivel de producción. Recuerden que si en la teoría del consumidor el cambio o lo que estaba dispuesto a sacrificar por una unidad más, siempre y cuando me generara el mismo nivel de utilidad, aquí vamos a analizar es el mismo nivel de producción. Por lo tanto, la relación marginal de sustitución técnica. Por lo tanto, pues deben nuevamente realizar la gráfica y analizar el comportamiento de esa gráfica y obviamente pues dar respuesta al interrogante. ¿Preguntas? Vamos en el punto 2. Profe, ¿tú nos permitiría un ejemplo de pronto? Ok. ¿Cómo era la relación marginal de sustitución en la teoría del consumidor? Era de, digamos, qué tantas unidades de vestir estoy dispuesto a sacrificar por unas determinadas unidades, digamos, de comida. Ahí fue donde muchos tuvieron error, no es por una determinada. Recuerde que es cuántas frente a una unidad adicional, ¿sí? Ahí es donde varios se equivocaron, es una unidad adicional. En este caso, es cuántas factor de capital estoy dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional de trabajo, ojo, manteniendo el mismo nivel de producción. ¿Listo? Profe, un ejemplo ahí podría ser que, digamos como hasta qué punto yo puedo comprar un mini cargador o contratar 5 personas, un ejemplo, tal vez, en una obra. Déjame ver, dame un momento, por favor. Entonces,
Lo que tenemos que hacer en este ejercicio, nos pide el ejercicio es decir si esta afirmación es o no es correcta, ¿sí? Si está correcta, si es verdadera, ¿ustedes qué van a decir? Entrar a justificar, ¿sí? Listo. La definición es correcta dado que, tal como lo expone la relación marginal de sustitución técnica, permite el intercambio de factores, obviamente con su respectivo análisis. Entonces, acá lo que estamos buscando es el intercambio de factores. ¿Cuáles son nuestros factores? Reiterando nuevamente, capital y trabajo. ¿Listo? ¿Cómo pueden intercambiarse estas cantidades de capital y trabajo para obtener, sin que me perjudique, el mismo nivel de producción? Entonces, por ejemplo, capital. Tengo un tractor y o dos tractores y tengo 4 personas, ¿cierto? Si, por ejemplo, esas personas pues hay 2 tractores y hay 4 personas, es decir, 2 personas no estarían haciendo nada, por decirlo así. Entonces, si sacrifico una persona y aumento un tractor, tendríamos 3-3, ¿cierto? Pero estoy generando el mismo nivel de producción. ¿Sí me hice entender con el ejercicio? ¿Con el ejemplo? ¿Sí? Entonces, sencillamente es el intercambio de factores productivos que yo voy a realizar siempre y cuando se mantenga el mismo nivel de producción. ¿Es claro el ejemplo? Sí, señor. Listo, entonces con capital igual a 2, que serían los tractores, y L igual a 4, que sería la mano de obra. Bajo esto, no sé, cosecho o produzco 10 toneladas de arroz, un ejemplo. Si modifico a 3 tractores, ¿cierto? Y disminuyo la mano de obra, sigo produciendo el mismo nivel de producción. ¿Listo? Entonces, lo que busca la relación marginal de sustitución técnica es aquel intercambio de capital y trabajo, pero ojo, siempre que se genere el mismo nivel de producción. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Profe, y en este caso, Obviamente, digamos, usted las me hace variables económicas son indiferentes. ¿Cómo? ¿Las variables económicas serían indiferentes, profe? ¿A qué haces O referencia? sea, porque un tractor vale mucho más que una mano de obra de una persona, digamos. O sea, solo se mide Sí, producción. ajá. No. Sí, solamente estamos evaluando es el nivel de producción. ¿Listo? Solamente estamos evaluando el nivel de producción. Listo. Obviamente, pues, si ya le ingresamos variables, o sea, vamos a partir de un ejercicio práctico y de la vida real, pues se nos va a complicar el modelo y pues tendríamos que darle eh, condiciones económicas pues para ver cómo es el nivel de producción. Pero en este caso, lo que queremos, recuerde que nuestra clase es de fundamentos de microeconomía, es decir, que ustedes entiendan los principios. Como les dije en la anterior CIPAS, ya cuando ustedes ingresen a microeconomía, ahí ya van a ver un poco más complejos los ejercicios. ¿Listo? Obviamente ustedes acá van a graficar, van a establecer los puntos, etcétera, etcétera, van a completar de manera bien organizadita el gráfico. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Tutor, yo tengo una pregunta, qué pena. Señor. Ya, como decía usted, a nivel ya práctico, nunca se va a presentar el caso como tal en el que, por ejemplo, como en este nivel, en el que no haya como ningún agente externo que influya en esto, o si lo vamos a encontrar. Sí, claro, si ya vamos a ver los ejercicios más prácticos, que es lo que van a ver en microeconomía. Ahí ya van a empezar a jugar ustedes con derivadas y de una manera más profunda el desarrollo de los ejercicios
y más la teoría del productor, ¿sí? Inclusive hay una asignatura que es específicamente sobre la teoría del productor a partir, pues obviamente, de toda esta composición microeconómica. ¿Listo? Entonces, más adelante, en esas clases de microeconomía, ustedes van a profundizar más los conocimientos. ¿Listo? Aquí lo que queremos es que ustedes tengan unas nociones básicas de lo que es la microeconomía. ¿Listo? Pero más adelante, como les digo, van a ya profundizar en cada uno de los ejercicios. ¿Vale? Sí, señor, muchas gracias. Bueno. El C. Veamos. Considera un mercado. Listo. Considera que un mercado perfectamente competitivo, las empresas deben ser precio aceptantes. ¿Qué entendemos por precio aceptantes? ¿Cuál es el término? Qué pena. Precio aceptantes. ¿Qué entendemos por precio aceptantes? No han revisado la lectura, chicos, y así se nos va a complicar un poco más el desarrollo de los ejercicios. ¿Qué es un mercado perfectamente competitivo? Que todos ofrecen los mismos precios, tal vez, profe. No, sí, va por esa línea, pero no básicamente es eso. Entonces, para no demorarnos, supongo que ustedes en Fundamentos de Economía vieron que hay dos tipos de mercados, ¿cierto? Unos que son Sí, señor. perfectos y otros que son imperfectos. Serían los mercados perfectos. ¿Ninguno? Entonces tenemos que los mercados pues, perfectos tenemos principalmente la competencia perfecta. Y dentro de los imperfectos, ¿cuáles tenemos? Profe, ese sería lo del perfecto, si es que toda oferta genera su propia demanda, si no me equivoco. No, Y el señor. imperfecto es donde no. No, señor. Entonces, ¿qué entendemos por competencia perfecta? En competencia perfecta, entendemos que un mercado en competencia perfecta es donde hay muchos vendedores y muchos compradores. ¿Listo? Al haber muchos vendedores y muchos compradores, ni la oferta ni la demanda, en teoría, influyen en el precio. ¿Sí me hago entender? Sino que el mercado responde a las necesidades y a la producción, a las necesidades de consumo y a la producción. ¿Cuáles serían los mercados imperfectos? Entonces tenemos el monopolio. ¿Qué es monopolio? Cuando uno solo controla todo, profe. Uno, polio. Entonces, hablamos de monopolio cuando solo hay un vendedor. ¿Qué es lo que pasa en el mercado cuando hay un solo vendedor? ¿Por qué se considera que es un mercado imperfecto? Porque ese vendedor definiría los precios, profe. Así es. Entonces, al haber un solo vendedor, el vendedor es el que establece el precio y él es el que define a qué precio vender. ¿Sí? ¿Es bueno o es malo para los compradores o consumidores? Es malo porque están bajo la voluntad del vendedor, ¿no? Exacto. Entonces, si el precio de producción, no sé,
un cuaderno es de 1.000 pesos, pues él podrá subir el precio a que él disponga, dado que como no tiene competencia, entonces él puede establecer el precio que desee de su producto. ¿Está claro? Luego tenemos el oligopolio. ¿Qué es el oligopolio? Entonces, a diferencia del monopolio, el oligopolio es pocos vendedores. ¿Listo? ¿Es bueno o es malo el oligopolio? Igual es malo porque son poquitos los vendedores y acaparan pues las ventas, ¿no? Y de alguna manera pues también tienen la potestad sobre los precios. A la hora que 2 o 3 pues se ponen de acuerdo y controlan el mercado, ¿no, profe? ¿Ustedes recuerdan el escándalo de los carteles? ¿De los cárteles? Cuando ¿Recuerdan Holcim y Argos. el cártel del papel higiénico, el Familia. cártel, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Sí, señor. Del azúcar, ¿qué sucedió? Se pusieron de acuerdo las 2, 3 más grandes para quebrar a los demás y quedaron casi que con un monopolio de un par nomás. Por decirlo así, es Bueno, que no soy entonces tan no podríamos técnico. decir monopolio, ¿no? No Sí, podríamos como decir. un control. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el oligopolio, al haber pocos, pues sencillamente se ponen de acuerdo. Entonces vemos cómo para el caso del cartel del papel higiénico, las 8 o 9 grandes empresas fabricantes de papel higiénico se pusieron de acuerdo para aumentar los precios de sus productos y obviamente pues beneficiarse de este tipo de competencia imperfecta. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra legislación castiga el monopolio y el oligopolio. Entonces, una vez la Superintendencia de Industria y Comercio detectó de que hubo un oligopolio donde, bueno, no es malo que exista el oligopolio, dado que pues, en el mercado se presenta, pues, lo que debe entrar a, hacer, y a controlar la superintendencia es de que no se presenten abusos frente a los consumidores. En este caso, lo que se condenó fue que ellos hubieran establecido estos cárteles para afectar los precios y obviamente afectar al consumidor. Entonces, ¿por qué es imperfecto? Pues porque al haber pocos vendedores, pues sencillamente ellos pueden controlar el precio. ¿Listo? Por otro lado, tenemos el monoxonio. ¿Qué será el monoxonio? ¿Qué será? Ya tenemos el monopolio, que será lo opuesto al, que es donde hay un solo vendedor, que será lo opuesto. Pues, profe, aquí la verdad haciendo trampa y preguntándole a Google, habla que es como un solo comprador, dice aquí, Ajá, o demandante. exacto. Entonces, si el monopolio es un solo vendedor, el monoxonio es un solo comprador. ¿Es bueno o es malo? Cuando tú estás embarazada, no. ¿Mm? Malo también, ¿no, profe? Porque pues es básicamente seguir dependiendo de la voluntad de uno, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé si los que son de pueblo, por ejemplo, un pequeño caso, obviamente no aplica, pero es como para relacionarlo y para contextualizarlo. En los pueblos, por lo general, hay una compraventa de café, ¿cierto? Y por lo general solo hay una. Entonces, este señor que compra café o esta señora o esta empresa que compra café, pues sencillamente al ser la única, establece el precio del café al cual se lo va a comprar a los campesinos. Los campesinos son muchos, son 10, 20, 1.000 campesinos que venden su café, pero tienen que someterse al precio que le venda, que les compre, perdón, este personaje, ¿sí? Entonces, por lo tanto, eh, sigue siendo un mercado imperfecto. Y el oligopolio, ¿qué sería? Entonces,
Oligo, pocos. Itsonio, ¿qué sería? Compradores. Igual sigue siendo una forma de mercado imperfecto, dado que estos pocos compradores, entonces listo, yéndonos al mismo ejemplo del café, ya hay 3 compraventas, 4 compraventas de café en un pueblo donde pues ellos establecen el precio de compra y si no, pues obviamente eh, no van a comprárselo a los campesinos. Por lo tanto, esta situación pues es perjudicial y por eso se considera un mercado imperfecto. Ahora, el interrogante es, ¿considera que en un mercado perfectamente competitivo las empresas deben ser precios aceptantes? Ahí es donde viene el interrogante. Profe, ¿y para la clase es esa pregunta la respondemos o no? ¿O no la reservamos para el trabajo? Ahorita. Ah, no, se la reserva para el trabajo, obviamente citando y todo, ¿no? Ahora, olvidaba, dentro de ese mercado imperfecto también tenemos la competencia monopolística. ¿Qué será una competencia monopolística? Es como incoherente, ¿cierto? Porque si monopolio, un solo vendedor, y está en competencia, ¿qué será? ¿A qué haremos referencia a competencia monopolística? ¿Me repite, profe? Qué pena. ¿A qué haremos referencia con competencia monopolística? Sería entre varios que tienen como el poder y entre ellos como competir y Entonces, muchachos, la competencia monopolística es aquella, se habla de competencia dado que hay varios productos en el mercado, pero una de ellas es la que presenta un mayor poder en el mercado. Entonces les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la leche que ustedes más compran o cuál es la leche que prefieren? Colanta. Listo, un ejemplo, Colanta. Eh, en el mercado está, no sé, Trébol, Alpina, bueno, las diferentes Doña marcas. Gloria. Bueno, las diferentes marcas de leche que existen, ¿cierto? Pero resulta que la de Colanta vale 2.500, las otras están en 2.200, 2.000, 1.800. Eh, ¿Qué los hace a ustedes comprar la marca Colanta? ¿O ustedes cambiarían a Doña Gloria que vale a 1.800? tal vez por lo conocida que es la marca y la calidad pues que se ve en ella, gracias al marketing. Listo, entonces, a pesar de que el mercado me está arrojando unos precios inferiores, entonces Doña Gloria 1.800, Alpina, no sé, un ejemplo, 2.000, bueno, las otras marcas son mucho más económicas, pero ustedes son fieles a Colanta. ¿Por qué? Porque hay diferentes aspectos que hacen que esa marca sea la preferida por ustedes, ya sea en razón de calidad, calidad del empaque, calidad del producto, el marketing, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso hace que a pesar de que hay competencia, ustedes seleccionen una marca y hace que esta marca sea propenderante en el mercado. ¿Listo? Es un pequeño ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta la anterior explicación, pues considere que en un mercado perfectamente competitivo, es decir, de competencia perfecta, las empresas deben ser precio aceptantes, debemos averiguar qué es precio aceptante y con base en ello dar su respuesta de sí o no y obviamente con su gráfica y con su análisis. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? También reviso el Sky a ver si de pronto hay algún otro compañero de ustedes que no haya podido tener acceso y me haya escrito por acá.
Cristian Camilo está. Sí, señor, aquí estoy. Listo, permítanme. Permítanme un momento. Stephanie, ¿estás? Luz Karim está, ¿cierto? Cristian Camilo Castro también está, ¿sí? Cristian Camilo Ríos, profe. Entonces falta Cristian Camilo Castro. Qué rollo, qué rollo, qué rollo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que se nos integre Cristian y continuamos. Ya viene el ejercicio un poquito más complejo.
Listo, muchachos, continuamos. Vamos con el ejercicio 4. Permítame un momento. Listo, muchachos. El ejercicio 4. ¿Qué nos dice el ejercicio 4? Una empresa posee la siguiente siguiente función de producción a corto plazo. Entonces tenemos K 6L, perdón, 6L cuadrado menos KL, dividido 10 por L cubo. ¿Listo? Hasta ahí estamos, ¿cierto? ¿Qué nos piden? Los niveles de producción, dada esa función de producción. Vamos a ver qué pasó. Un momento. Listo. Ya Cristian nos dice que está. Permítame encierro el Skype para que no nos vaya a interrumpir. Entonces nos dice tenemos la siguiente función de producción donde K es igual a 4. Ahora, se requiere estimar función de producción. Acá organizamos el ejercicio para que nos quede bonito. Listo, se requiere estimar función de producción máxima, función de producción media, función de producción marginal, máximo nivel de producción, tanto en cantidades de L y Q, dada la función de Q, máxima productividad media, cantidades de L y Q en la función de producción media y su aporte a la cantidad total en la función de producción Q, máxima productividad marginal. Y por último, representar en una gráfica los valores obtenidos con su debida interpretación. ¿Qué inquietudes tienen sobre este ejercicio? ¿Mm? Chicos, ¿lo comenzaron a desarrollar? Profe, pues yo el otro día miré la clase y me llamó más la atención es como la manera en la que interactúan, porque a la hora de la verdad operar como valores no es tan complejo, sino es más como lograr entender la forma en que interactúan para asimilar bien cuando le Listo. tenga uno que hacer como Entonces, la interpretación. vamos a hacer un planteamiento de cómo debería desarrollarse el ejercicio, ¿les parece? Y ya les queda de tareita, obviamente, ustedes desarrollar, pues, como tal el ejercicio. ¿Cuál es la función de producción? Tenemos nuestra función de producción, muchachos, aquí la están viendo. 6L cuadrado menos K dividido 10 por L al cubo. Nos está diciendo que K es igual a 4. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes harían? Reemplazar acá por 4. Exacto, muy bien. Entonces, dada nuestra función de producción,
lo que tenemos que hacer es reemplazar a, 4, a acá donde está 4. Entonces, tenemos que Q es igual a 6L cuadrado menos, tenemos acá que ¿cómo sería entonces? 4 dividido 10, 4 ¿verdad? en 10. Por L al cubo. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿O hay dudas al respecto? Y ahí ya sería Profe, ¿lo puede como adelantar un poco más despejar la para L. notar? ¿Cómo nos quedaría entonces la función de producción? ¿Cómo nos quedaría, muchachos? Entonces sigue siendo 6L cuadrado porque no ha sido alterado. Sería como Eso 2 quintos por L cubo. 2 quintos. ¿Por qué 2 quintos, muchachos? Para que les quede claro a todos. Se saca mitad de los dos términos, profe, que es como lo que más se puede hacer. Ajá, o se podría sacar una cuarta parte, pero pues eso nos daría fraccionarios. La idea es dejarlo así como para que haya una mejor interpretación. Listo, ya tenemos nuestra función de producción. ¿Sí o no? Esta sería nuestra primera ecuación. ¿Cómo sería nuestra segunda ecuación? ¿Qué nos pide la segunda ecuación? Entonces, la función de producción media, ¿cierto? En función de L. ¿Y por qué en función de L? Porque es la incógnita todavía. Porque ya tenemos K, exacto. Ya tenemos K, entonces pues no hay necesidad. Ahora, ¿qué nos dice la fórmula de producción media? ¿Qué nos dice la fórmula de producción media? Esto es un pequeño abreboca, muchachos, pero recuerden que ustedes tienen que desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Completamente. Entonces, para agilizar y que podamos avanzar en el desarrollo de nuestros ejercicios, recuerden que la función de producción media lo que toma es de dividir la función de producción en cualquiera de los dos factores, en los factores que esté condicionado al ejercicio. En este caso, como ya tenemos K, perdón, está en función de L. Entonces tenemos que la función de producción dividido L. ¿Listo? De esta forma hallaremos nuestra función de producción media. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como ya tenemos Q, ¿cierto? Tenemos que dividir en L. ¿Cómo sería entonces nuestro ejercicio? Entonces, sería dividir nuestra primera variable en L, ¿cierto? Segunda variable, ¿la dividimos o no la dividimos? Podemos hacerlo uno a uno o sencillamente dividir toda nuestra función en L. Listo, muchachos, esta sería nuestra segunda función. Ahora, tenemos la producción marginal en función de L. Cuando hablamos de marginal, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué hacemos referencia con marginal?
Profe, a la variación que da como resultado de la producción de una unidad adicional. Listo, ¿y esa variación cómo la determinamos? Entonces recuerden, chicos, esta es nuestra función de producción. ¿Listo? Frente a eso no hay ningún problema, ¿verdad? Función de producción, que es igual a Q. Luego tenemos nuestra función de producción media, que depende sobre qué variable estemos comparando. Si hablamos de que esa función de producción media puede ser respecto a L, que en este caso entonces tomaríamos la función de producción y la dividiríamos en L, ¿cierto? O puede ser nuestra función de producción media respecto a K. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente nuestra función de producción, dividirla en K. ¿Es claro? Dependiendo cómo les muestre el ejercicio. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Obviamente ustedes van a buscar el significado de cada una, etcétera, etcétera. Ahora, como le decía la compañera, ¿qué se entiende por producción marginal? ¿Qué entendemos por marginal? Como le decía la compañera, pues sencillamente es la variación, pero eso en palabras económicas, ¿a qué hacemos referencia? ¿O qué medida o cómo podríamos desarrollar nuestra producción marginal? ¿O qué entendemos por producción marginal? Listo, esa variación, pero ¿cómo calculamos esa variación? ¿A través de qué? Profe, de la división entre la variación de Q y la variación de L. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo. Siempre que hablemos de marginal, hablamos de una derivada. ¿Listo? Entonces, para calcular nuestra producción marginal respecto a L, respecto a Y, pues, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Derivar. Ajá. Pero entonces, al igual que la producción media, tendríamos que derivar respecto a la variable que estemos buscando. ¿Sí? Tendremos que la derivada, ¿cierto?, de nuestra función de producción sobre la variable que estemos despejando. Pues si es sobre L, pues la derivada de nuestra función de producción respecto a L, o si es respecto a K, nuestra derivada respecto a K. ¿Está claro? Muchachos. Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hallar nuestra función? Pues sencillamente derivar nuestra función inicial, ¿cierto? ¿Sí me están siguiendo? Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues sencillamente derivar nuestra función respecto a L. ¿Es claro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar, pues, esta derivada. Y ese truquito, pues, ya ustedes los tendrán para sus casas. Ya aquí, entonces, tenemos planteadas nuestras tres ecuaciones. Obviamente, ustedes tienen que desarrollarla. Ahora nos dice, máximo nivel de producción. Cantidades de L y Q en la función de producción. Entonces, ¿cómo calcularíamos la función máxima de producción?
¿Mm? Ni idea. Entonces, muchachos, la primera recomendación, pues sencillamente es una vez hayamos solucionado nuestra derivada de la producción de marginal, lo que hacemos es tomar nuestra función de producción marginal y hacemos PGML 0. Hacer 0, ¿qué podemos hacer? Al hacer nuestra producción marginal respecto a L, ¿qué podemos hacer? Factorizarlo. ¿Qué otra cosa? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es despejar, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Y una vez despejado, podemos factorizar. Es decir, que el resultado que nos daría en función de ¿qué? De L. Así es. Entonces tenemos que L, después del ejercicio, del resultado que ustedes van a hacer, nos va a dar un número. Y ahí ya tenemos nuestra primera L. Entonces, teniendo ese número, ¿dónde la podemos reemplazar? ¿Qué nos pide el ejercicio? Factorizar. ¿No? ¿Qué nos pide el ejercicio? Máxima producción, muchachos. Entonces, si nos estaba pidiendo la máxima producción, ya teniendo L, ¿en dónde reemplazamos? En la función de producción. Muy bien, reemplazamos en nuestra función de producción, ¿cierto? Reemplazamos L en nuestra función de producción. Y entonces, ¿cómo podríamos interpretar ese resultado? Que cuando L equivale a tanto, ¿cierto? La máxima producción, dadas esas condiciones, sería de el resultado que hallemos. ¿Es claro? Pregunten, porque después se nos va a enredar en el ejercicio. ¿Todo claro? Chicos. Profe, yo creo que sí entendimos, solamente sería sacar entonces la variable que nos falta y reemplazarla. Y reemplazarlo. Listo. ¿Qué nos pide el segundo ejercicio? El punto ¿qué? Máxima producción media. ¿Cómo calcularíamos entonces la máxima producción media? ¿Mm? ¿Quién me ayuda? Entonces, muchachos, lo que tenemos que hacer
como ya tenemos nuestra fórmula de producción media, ¿verdad? Obviamente vamos a encontrar el resultado. ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, aquí lo que tendremos que hacer es derivar nuestra función media, ¿cierto? Y luego hacemos cero esa. ¿Listo? ¿Es claro? Entonces, ¿qué debemos hacer? Derivamos nuestra función, la derivada de nuestra función, producción media, respecto a L. Una vez la derivamos, el resultado, hacemos 0 y luego hacemos el mismo ejercicio de la máxima producción. Aquí tenemos L, ¿cierto? Nos va a dar L. Y entonces, ¿dónde reemplazaríamos esa L? ¿Dónde reemplazaríamos esa L? De nuevo en la función de producción. Pero, ojo, ¿en cuál función de producción? ¿En la total o en cuál? En la media. Exacto, porque ya nos pidieron la total y ya calculamos la total. Entonces reemplazaríamos en nuestra función de producción media, ¿cierto? Y aquí nos daría entonces esa producción media, nos daría un resultado. ¿Claro? Pero nos falta algo. ¿Qué nos faltaría? Porque aquí hallamos fue la producción media, pero ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? ¿Qué nos está La pidiendo el máxima ejercicio? Exacto. Entonces, ya tenemos una vez nuestra producción media, pero como nos está pidiendo la máxima producción, entonces ahora sí tomamos nuestra función de producción y reemplazamos con nuestra producción media. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Cómo interpretamos el ejercicio? Hallamos L, ¿sí? Para poder hallar nuestra máxima producción media, ¿cierto? Una vez hallamos a L, pues necesitamos reemplazar en nuestra producción media para poder corroborar el desarrollo del ejercicio. Una vez, pero ¿cómo hallamos esa producción media? Pues sencillamente derivando nuestra función de producción media respecto a L, reemplazamos en nuestra función de producción media y por último reemplazamos en nuestra función de producción. ¿Para qué? Para que el resultado, ¿cómo lo interpretaríamos? Entonces, teniendo, ¿cómo podríamos interpretarlo? Teniendo una producción media de trabajo de tanto, ¿cierto? La empresa va a tener una producción
o una máxima producción de tanto. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? ¿O tenemos dudas? Chicos, ¿estoy solo? Profe, disculpe, el resultado que no, ¿cómo reemplazamos nuevamente en la función Q? Esa parte no la entendí. Tenemos nuestra función, ¿cierto? De producción media, que fue la que llamamos arriba, ¿cierto? ¿Sí? Nuestra segunda ecuación. Esta es nuestra segunda ecuación que hemos hallado. ¿Cómo la hallamos? Pues sencillamente la producción media la hallamos de dividir nuestra función de producción en L. ¿Listo? Eso nos da nuestra función de producción media, que es esta. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Como lo que nos está pidiendo el ejercicio es la máxima producción media, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero calcular L para poder reemplazar a nuestra función producción media. ¿Cómo la calculamos? Pues a partir de la derivada de nuestra función de producción media. ¿Listo? Entonces derivo nuestra función de producción media, hago la producción media igual a 0, ¿sí? Y como resultado voy a hallar L. Pero ojo, que aquí lo que he hallado es solamente L, el trabajo. ¿Qué me falta? Hallar la producción media del trabajo. ¿Estamos? La producción media respecto al trabajo. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, señor, sí, señor. Sí, Una señor. vez tengo mi función de producción media, como el ejercicio me está pidiendo es la máxima producción media, es decir, el máximo, al comienzo tenemos la máxima producción, estamos claros, pero el ejercicio me está pidiendo la máxima producción media. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo mi producción media, ¿qué es lo que necesito calcular? Pues la máxima producción media. Por eso voy y reemplazo en la función de producción. ¿Sí? Para hallar mi máxima producción media. ¿Sí están siguiendo el hilo? Usted está como encaminada una fórmula a la otra. Sí, todas van de la mano. Entonces, revisemos el primer ejercicio. La producción, función de producción. Ya tenemos la función de producción, pero como nos están dando K, lo que hacemos es reemplazar K. Y esta es nuestra función de producción. ¿Listo? Ojo, función de producción. Pero como el ejercicio me está pidiendo la máxima, entonces por eso debo reemplazar una vez calculados los valores en la función de producción. El segundo ejercicio me dice, calcule la función de producción media. ¿Qué me dice la función de producción media? Sencillamente tome la función de producción y divídalo por el factor que está buscando. En este caso, como estoy buscando, el ejercicio me está diciendo, busque a L, lo divido por L. Estoy en función de L. Entonces tomo mi función de producción y la divido en L. Aquí está el símbolo de división. Toda la función la divido en L. ¿Listo? El tercer ejercicio me dice, el tercer punto, encuentre la función marginal de producción. Y como ustedes lo saben, recuerden siempre en economía cuando hablamos de marginalidad, hablamos de hacer una derivada. ¿Listo? Entonces, la producción marginal respecto a L, pues ¿cómo es? Derivo
mi función de producción respecto a L. Y ahí lo único que he hecho es que encontrar las funciones. ¿Está claro? Sí, señor. Pero el ejercicio me está diciendo, listo, ya encontré las funciones, ahora halle la máxima producción, es decir, démosle valores. Entonces, para la máxima producción, tomo mi producción marginal, ¿cierto? La hago 0, mi producción marginal, y ahí despejo y voy a tener como resultado L. Esa L pues sencillamente la voy a reemplazar en mi función de producción y ahí voy a tener mi máximo nivel de producción. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, señor. Ahora, el ejercicio también nos dice, listo, ya me halló la máxima producción, pero quiero también la máxima producción media. Pues, ¿qué debo hacer primero? Pues hallar la producción media, ¿cierto? Y para poder hallar la producción media, pues, ¿qué debo hacer? Primero hallar a L. ¿Sí? ¿Cómo hallo a L? Pues derivo mi función de producción media, luego hago mi función de producción media 0, obtengo L, y con esa L, pues reemplazo en mi función de producción media, para luego sí, con ese valor, aplicarla en mi máxima, en mi función de producción, y por lo tanto, como pueden ver, como todo está en función de mi producción media, voy a hallar mi máxima producción media. ¿Estamos? Muchachos. Sí, señor. Sí, sí. Ahora me pide hallar la máxima producción marginal. ¿Cómo hallaríamos, siguiendo esta misma lógica, nuestra producción marginal? ¿Qué deberíamos hacer? Derivar la función marginal. Exacto, porque solo hallamos la producción marginal. Acá solo hallamos nuestra función, no la hemos desarrollado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues entonces tomar nuestra función de producción marginal, la derivamos, ¿cierto? La hacemos 0. ¿Y qué voy a hallar? L, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿O no es correcto? ¿Sí? Pues, obviamente aquí es el resultado de la derivada, ¿no? Muchachos, aquí es el resultado de la derivada. ¿Es claro, muchachos? Sí, Chicos, profe, más o menos 5 puntos en cada, para resolver cada una de las producciones. ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Pues reemplazar a L, ¿cierto? En mi función de producción marginal. Aquí me va a dar, entonces, mi producción marginal. L, y por último, entonces, ¿qué debo hacer? Reemplazar en Q para hallar mi máxima producción marginal.
Y listo. No sería nada más. ¿Preguntas? ¿O todo claro? Está claro, profe. Yo creo que cuando ya tengamos la grabación, revisamos paso a paso y solucionamos como más detalladamente el tema. Listo, pero entonces recuerda, siempre es el máximo, máximo, máximo. ¿Listo? Primero las tres funciones. Sí, con la primera función no hay ningún rollo porque pues ya prácticamente está resuelta, pero faltan las otras dos funciones. ¿Listo? Luego la máxima producción respecto a Q, luego la máxima reproducción media y luego la máxima reproducción marginal. No habría ningún rollo. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Representar gráficamente todos los valores obtenidos con su debida interpretación. Entonces ahí es donde ustedes van a revisar la teoría, van a revisar la web conferencia y van a realizar la respectiva gráfica. ¿Listo? Pasemos al ejercicio 5. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio 5? Bueno, entonces tenemos las siguientes tres funciones de producción. ¿Qué tipos de rendimientos de escala se presenten? Compruebe. A ver, pasémosla textualmente para que no haya después. Entonces, tenemos en las siguientes funciones de producción, compruebe matemáticamente el tipo de rendimientos a escala de cada una de las funciones con la debida interpretación de los resultados. Los que han leído, ¿cuántos tipos de rendimientos tenemos? ¿Cuál sería el primer rendimiento a escala que tenemos? Entonces tenemos rendimientos a escala decrecientes. Tenemos constantes y tenemos crecientes. Entonces ustedes van a desarrollar estas funciones, ¿sí? Estas funciones y dependiendo del resultado que nos den, ustedes van a ubicarlo en qué tipo de rendimientos a escala es, de acuerdo con la definición de cada uno. ¿Está claro? Entonces la primera, ¿qué tipo de rendimiento a escala es? Si es decreciente, creciente o constante. La segunda función, ¿qué tipo de rendimiento a escala es? Si creciente, decreciente o constante. Y la tercera función, ¿qué tipo de escala es? Rendimiento creciente, decreciente o constante. ¿Listo? ¿Qué entendemos por decreciente? Pues obviamente que los rendimientos decrecen, constantes que se mantienen y crecientes que aumentan. Esas son las tipos de rendimientos que tenemos en microeconomía. ¿Listo, muchachos? Profe, ahí hay que darle algún análisis específico Sí. Entonces Ok. vamos a desarrollar cada función, ¿sí? Y dependiendo del resultado de cada función, ahí es donde ustedes van a hacer un ejercicio. Entonces, ¿cómo lo podríamos comparar? Entonces, voy a inventarme un ejercicio. Entonces, cuando K vale 1 y L vale 1, entonces, un ejemplo, pero pues obviamente ustedes deben desarrollarlo de manera juiciosa. Entonces, cuando K vale 1 y L vale 1, el primer resultado me da 1, un ejemplo. Cuando K vale 2 y L vale 2, un ejemplo, me da 2. Un ejemplo. Aquí ya tengo una interpretación de esa función, qué tipo de rendimiento sería. Entonces, si paso de 1 a 2, ¿qué será? ¿Decreciente, constante o creciente? ¿Qué creen ustedes?
Creciente. Podría ser, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, tengo acá, cuando K y L vale 1, me da 1, y cuando K y L vale 2, me da 0,5, ¿qué tipo de rendimiento sería? Decreciente. Decreciente, ¿cierto? Podría ser interpretación de ustedes, pero si aquí, entonces ya pusimos 1 pasa a 2, entonces un análisis que ustedes hacen, o que pase a 4, ¿ahí cuál sería? Igual creciente, ¿no, profe? Listo, pero Costal. entonces, si aquí vale 1 y aquí vale 2, ¿cuál sería? No podría ser un crecimiento constante si dependiendo Podría ser. va proporcional de a uno. Exacto, entonces ese es el análisis que ustedes van a hacer, entonces podría ser decreciente, constante, entonces tenemos el primer ejemplo, 0,5, que es claro, tenemos 2 o tenemos 4, ¿listo? Así a grandes Profe, o sea, rasgos. ahí es como si los crecimientos son logarítmicos o exponenciales, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ese es uno de los truquitos que está para desarrollar el ejercicio, ¿listo? Ah, Pero pues bueno, es profe. el análisis que ustedes van a desarrollar, ¿listo? Claro acá, ¿verdad? Sí, señor. Y por último tenemos el ejercicio 6. Grafique el equilibrio del productor, isocoste e isocuanta. Entonces, ojo que hay un isocoste y hay una isocuanta, donde señale e interprete argumentativamente el punto óptimo, haciendo uso de los siguientes datos. Costos totales, CT igual a 4.000 unidades monetarias. Costos del trabajo, W igual a 4. Costos de capital, R igual a 2. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, muchachos, es nuestra función de costos totales. ¿Cuál es nuestra función de costos totales? ¿Mm? 4.000 unidades. No, pero la función. ¿Cómo sería la función de costos totales? Sería como W más R. Entonces, nuestra función inicial sería, tenemos costos del trabajo, ¿cierto? Estaría en función entonces de ¿qué? Del trabajo, ¿verdad? De No, W. sí. Costos del trabajo están en función de ¿qué? Del trabajo, ¿o no? ¿Es correcto o no? Más los costos de capital en función de capital. Este costo de capital podríamos hablar que sería como la depreciación, ¿sí? La apreciación del capital en función del capital. ¿Listo? Esta sería nuestra función de costos totales. Ya teniendo estos datos, pues sencillísimo desarrollar el ejercicio o no. Porque sería solamente reemplazar o no. Sí, señor. Y entonces, ¿cómo reemplazaríamos? O sería quedaría más o menos como 4.000 igual a 4.000, a ver, 4 4, función de L, ¿verdad? Porque no tenemos L, más más 2 función de K. 2, función de K. ¿Cierto? ¿Qué más podríamos hacer ahí? Eso fue como algo de lo que su merced nos explicó la vez pasada, profe. En la web, sí. ¿Qué más podríamos hacer? Qué nos pide el ejercicio?
¿Cómo lo graficaríamos? ¿Mm? Chicos, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Estoy solo. Nos piden el equilibrio del productor. O sea, como Pero la ojo, variable que de capital. no nos está pidiendo el equilibrio. Ah, el punto óptimo. Dice grafique. Grafique. ¿No? Ah, ok, Ahí nos se está pidiendo podría, el punto de intersección, profe, donde se cruzan las dos curvas. Listo. esto sería Entonces, 400, pero 4000. ¿recuerdan cuando hallamos los puntos de corte? Como necesitamos graficar, ¿cierto? O sea, aquí sería como dividir, hacer como en el ejercicio anterior, como si la cesta fuera 4000 y Ajá. dividir el 4, o sea, para sacar por un lado Entonces, lo los primero, costos de trabajo. como necesitamos hallar los puntos de corte, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando qué vale tanto y cuando qué vale tanto. Entonces ahí podríamos decir como si L vale 1000 y K vale 2000, ¿sí, profe? Como No, pero para que sea. primero, recuerden que lo que vamos a hacer primero es hallar los puntos de corte, ¿cierto? Entonces, cuando L vale qué, Cuando L vale 0, ajá, y tenemos un resultado. ¿En función de qué? TL. Del trabajo. No, no, porque si L vale 0 en esta función, ¿qué me queda? Así, capital. Ah, Listo. KK. Entonces tengo un K igual a tanto, ¿cierto? Y luego cuando K vale 0, tengo un L igual a tanto. ¿Eso qué nos da? Los puntos de Ahora sí, corte. el trabajo. Y ya los puntos de corte, como cuando calculamos la cesta en la unidad anterior. Ajá. Listo. Dice, donde señale e interprete argumentativamente el punto óptimo. ¿Qué más podríamos hacer, muchachos? Graficarlo. Listo. Graficar y señalar. Y e marcar el interpretar. punto de optimización. Ajá. ¿Qué nos está pidiendo? Vea? El isocoste y la isocuanta. ¿Cómo graficamos la isocuanta? Entonces, vámonos para acá y aquí supongamos que este es el resultado del ejercicio. Acá, no sé, que les dé 1000 y acá que les dé 1000. Entonces, los puntos de corte serían, o las coordenadas, ¿cómo serían aquí? 0,1000 y aquí 1000,0, ¿verdad? Trazo mi. Si en la recta presupuestaria, en la teoría del consumidor, hablamos de la recta presupuestaria, en la teoría del productor, ¿cuál sería su equivalente entonces? La recta isocuanta. No, porque la Isocostes, perdón. Recta Exacto. isocostes. Perdón, Ajá, profe. ajá. Entonces, a ver. A ver, acá. Formas. En la teoría del consumidor, ¿cuál era esta? Esta rectica. Esa la era la recta recta presupuestaria, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cuál sería aquí en nuestra teoría del productor? La resta isocostes. Sería isocostes. Ajá.
En la teoría del consumidor tenemos la curva de indiferencia y en la teoría del productor tenemos la isocuanta. ¿Listo? Realizamos nuestra gráfica, que prácticamente sería esta, y obviamente con los puntos de corte, etcétera, etcétera, y ustedes presentan el respectivo análisis. ¿Listo, muchachos? Profe, y en esta entonces también tocaría ir poniendo, digamos, cuántas unidades de K son proporcionales para unidades de L, y eso como hicimos en el ejercicio anterior, unos más arriba, otros más abajo. ¿En este ejercicio 5? En ¿O en el cuál? último. Sí, aquí cuando L vale 0, voy allá a K, ¿cierto? El punto de corte en K. ¿Sí? Porque ya me está diciendo, como la coordenada me está diciendo 0, K. Palabras más, palabras menos. Acá, cuando haya L me va a decir L, 0. ¿Es así o no es así? ¿Qué son las coordenadas? Primero va la K y después, perdón, primero va X y después va Y, ¿o no? ¿Cierto? Pero, profe, ¿y en las gráficas toca ir como cambiando valores? Sí, no, ya depende de ustedes, ¿sí? Ya depende de ustedes. Porque aquí ya estamos desarrollando lo que... Ahora, entonces, ¿cuál sería el punto óptimo? Pues sería como cualquiera en el punto de la recta y su coste, porque pues todos representan el mismo nivel de producción, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, en la teoría del consumidor hallamos el nivel de utilidad, ¿cierto? Acá hallamos nuestro punto óptimo. Entonces, vea, ¿qué nos dice el ejercicio? Grafique el equilibrio del productor, isocoste, isocuanta, donde señale e interprete argumentativamente el punto óptimo haciendo uso de los siguientes datos. O sea, podríamos decir que el productor es indiferente porque cualquier punto en la Pero recta ¿bajo y qué su coste condiciones? le es indiferente bajo Pero bueno, bajo el mismo nivel de producción, ¿esa es que sé, por ejemplo? no bajo unos costos totales de cuánto, ¿sí? Unos costos de trabajo de cuánto, ¿sí? Recuerden que tenemos que involucrar en el análisis estos valores. ¿Sí me hago entender? Ah, o sea, ahí diríamos como el productor es indiferente bajo cualquier punto sobre la recta con K igual a tanto y L igual a tanto. Ajá. ¿Listo, muchachos? Eso sería todo por hoy. Listo, profe, muchísimas Profe, gracias. ¿usted nos comparte hoy mismo la grabación? Uy, juepucha. Son casi las 9, estoy levantado desde las 5 y pasada. Entonces, ojo que esta gráfica, ¿cómo sería la gráfica de costos totales? ¿Sí? Entonces, ahí para los costos totales tenemos una curvita. ¿Listo? Profe, me perdí ahí. ¿Esta función dónde va en esta gráfica? ¿Sí me hago entender? ¿Recuerdan que los costos tenían una línea diferente? Los que estuvimos en la web. ¿Sí recuerdan? Permítanme que se bloqueó esto. ¿No recuerdan? Cuando Los ustedes empiecen... costos son una montañita, una curvita. Ajá. Entonces, cuando comiencen a revisar... Cuando comiencen a revisar la literatura, van a encontrar que los costos están definidos de cierta forma. Y la gráfica no es solamente... Esta sería para nuestra
recta de isocoste, isocuante, pero no falta representar gráficamente los costos totales. ¿Listo? Cuando ustedes vayan a desarrollar el ejercicio 4, van a encontrar diferentes niveles de los diferentes costos. La 4, no, creo que en esta ocasión no se les pidió. No se les pidió los costos. Pero cuando revisen la web o la teoría, tenemos unos costos totales, unos costos medios, unos costos marginales. ¿Listo? Unos costos fijos. Entonces, tener cuidado con la gráfica de esos costos totales. ¿Por qué? Porque esa función me va a dar 4.000. ¿Sí? Ya sé que mis costos totales son 4.000. ¿Listo, muchachos? ¿Es claro? Chicos. Sí, profe, sí es claro. Bueno, faltando 10 para las 9, ¿hay alguna duda, queja, reclamo, sugerencia, observación? Ya llenaron el formato de asistencia, ¿verdad? Sí, señor. Lo voy a volver a compartir por si alguien falta. Listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. No creo que alcance a subir hoy la grabación. Mañana la subo, ¿les parece? En el transcurso de la mañana. ¿Listos, muchachos? Profe, muchísimas gracias. Listo. No siendo más, me alegra saludarlos. Muchas gracias por la participación. Espero que tengan buena noche y nos estamos charlando en los foros colaborativos, ¿les parece? Recuerden que a pesar de que el trabajo sea colaborativo, cada estudiante debe desarrollar los ejercicios de manera individual y obviamente con su respectivo análisis. Ojo con el plagio. ¿Listo, muchachos? No siendo más, feliz noche. Espero que descansen. Un abrazo y nos estamos charlando. Profe, Dios le bendiga. Una feliz noche. Hasta mañana. Muchas gracias, profe. Vale, Luz. Chao. Muchas gracias, profe.